tecnología de punta y le ofrecemos una atención óptima y personalizada. Ser expertos en optometría no consiste en mejorar la vista de cada persona, consiste en ver las necesidades de cada paciente. Por eso, te ofrecemos los servicios de examen visual computarizado, lentes bifocales, progresivos, antirreflejo, fotocromáticos, lunas en cristal y plástico, lentes Transition, lentes de contacto. Contamos con marcos para damas, caballeros y niños y gafas en las mejores marcas. Estamos ubicados en la avenida Cardenal de la Torre, S15-86, frente al UPC, o contáctanos al teléfono 099-84-4608. Atendemos de 9 de la mañana a 18 horas. Realizamos brigadas médicas fuera de Quito y le obsequiamos lentes de lectura. Realizamos convenios con colegios y empresas. Grupo Óptico Ecuador, tecnología que ama su vista. Yo voy camino de Belén. Hola, soy Paola Huelutuña de tu programa Desarrollemos Habilidades. El sonido, ¿no? Se escucha bien, hermano. No sé, acá está. Avísame, avísame. Gracias por su sintonía. Un saludo muy cordial. ¿Empiezo ya? Hola, buenas tardes. Yo te escucho, pero cuéntame reflexivo, hermano, para saber a qué hora empiezo, ñaño. Estimados amigos y amigas, un saludo muy cordial. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí te escucho. Buenas tardes, amigos y amigas. Un agradecimiento por vuestra sintonía. Bienvenidos al programa Reflexiones Políticas. El día de hoy vamos a tratar un tema de total actualidad. Sí te estoy escuchando, hermano. Dime si empiezo o no empiezo, ñaño. Te estoy escuchando, viejo. ¿Tú me escuchas? Sí te escucho. ¿Me escuchas tú? Bueno, comienzo entonces. Buenas tardes, estimados amigos y amigas. Hermano, caramba, qué problema. A ver, comienzo entonces, por favor. Para la... Te estoy escuchando, hermano. Por favor, indícame si ya comienzo este reto para la grabación y ya avanzamos. Bueno, gracias, gracias. Buenas tardes, estimados amigos y amigas. Un saludo muy cordial. Agradecimiento por vuestra sintonía.
Hermano, no sé qué hacer, Ñañito, no sé qué hacer mejor de todos. No sé, no sé. Dime, yo empiezo y me interrumpes, yo no sé qué hacer, Ñaño. Bueno, ya no me interrumpas entonces, tenga la bondad. Buenas tardes, estimados amigos y amigas. Un agradecimiento por vuestra sintonía. Bienvenidos al programa Reflexiones Políticas. El día de hoy vamos a tratar un tema de, el día de hoy vamos a tratar un tema de total actualidad, que es la crisis y el nuevo paquetazo económico que prepara el narcoestado fallido contra el pueblo. Todos ustedes conocen que el día de mañana, 6 de febrero del 2024, el gobierno de Noboa y la Asamblea Nacional, que están unidos en el famoso pacto de la impunidad y el cogobierno entre Noboa, Rafael Correa y Jaime Nebot y otros de la partidocracia, van a resolver sobre el proyecto de ley de emergencia económica presentado por el gobierno para elevar el impuesto del IVA del 12 al 15%. Este proyecto de ley es parte del paquetazo económico que el gobierno coordina con el Fondo Monetario Internacional y que incluye varios aspectos. Uno es el alza del impuesto del IVA. Dos es el alza de los precios de los combustibles. Tres, se habla de las privatizaciones en varios sectores de la economía, alianzas público-privadas en beneficio del sector empresarial, del sector privado, y no en beneficio del sector público, porque deben haber alianzas, pero o si están al servicio del sector público, al servicio del sector privado. En este caso, ellos quieren encubrir las privatizaciones con estas llamadas alianzas público-privadas, en donde se quiere dar todas las gangas para que la empresa privada tome en sus manos todas las áreas fundamentales de la economía del país. Quieren liberarse del sector público, dejar de ser un Estado, dicen que hay que dejar de ser un Estado empresario y pasar a ser un Estado social responsable en manos de las oligarquías morosas al SRI, para citar un caso. Yo debo señalar que estas medidas y este paquetazo económico que prepara el gobierno y la Asamblea no van a resolver la crisis económica. La crisis económica es un problema muy de fondo, de la verdadera, de la estructura misma del Estado. Estas cosas, estas medidas, lo que van a hacer en alguna manera, medio, equilibrar las finanzas públicas, pero en el fondo lo que van a hacer es patear los problemas hacia adelante, como se ha dicho, y profundizar la crisis para que en algún momento, más temprano que tarde, esto explote de manera mucho más grave. Tenemos que observar que el gobierno en este momento no tiene dinero ni para pagar sueldos, tampoco para pagar las obligaciones que tiene el Estado con el IES, tampoco para pagar las obligaciones con proveedores al sector público. Todo está destinado a financiar el pago de la deuda externa, porque ellos consideran que cumpliendo con esos pagos que van en beneficio de los acreedores extranjeros y de los tenedores de bonos del Estado, se les abre las puertas para nuevos préstamos en el exterior. Pero no ponen al centro de su gestión la atención a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Hay que recordar que estos paquetazos económicos no son de ahora nada más. Estos paquetazos económicos han venido durante muchos años atrás, durante todos los gobiernos. Recordemos, por ejemplo, que el caso del gobierno de Osvaldo Hurtado ya puso un paquetazo económico de común acuerdo con el Fondo Monetario, que se concretó en el problema de la subcretización de la deuda externa, que benefició en miles de millones de dólares a los grandes empresarios y banqueros.
Igual cosa ocurrió con el gobierno de León Febres Cordero. Ese gobierno aplicó otro paquetazo económico, alza de impuestos, alza del precio de los combustibles, intenciones de privatizar el IES y otras medidas colaterales. En esa ocasión del gobierno de Febres Cordero yo fui diputado nacional y por ese motivo de la implantación de estas medidas, en mi calidad de diputado nacional yo lo enjuicié al ministro Luis Robles Plaza, que el Congreso de entonces lo declaró culpable y lo destituyó de sus funciones. Posteriormente, para no alargar este recuento de hechos, vamos simplemente a los últimos 17 años. Correa aplicó también alza del precio del IVA, que como sabemos eso fue destinado para los negociados y los sobreprecios de ese gobierno, caracterizado por una corrupción gigantesca, quizás la más grande de la historia del país. Lenín Moreno también planteó el alza del precio del IVA, perdón, que perjudica a todos los ecuatorianos. Lazo también lo hizo con motivo de la pandemia. Siempre hay un pretexto para cargarle al pueblo con nuevas medidas económicas que afectan su débil economía personal y familiar. Y ahora el gobierno de Noboa nuevamente repite este tipo de medidas que no han sido solución a los problemas del país. Ahora el pretexto es la guerra contra el narcotráfico, que según las propias fuentes del Estado, del gobierno, dice que han programado un costo de $1.000 millones. Es decir, ahora, ayer fue la pandemia, anteayer el terremoto, ahora el problema de la guerra. Pero el tema de fondo sigue siendo el mismo. Nuevos impuestos contra el pueblo. También tenemos que recordar que todos estos gobiernos, refirámonos a los últimos 4 gobiernos, el gobierno de Correa nunca planteó alzar impuestos, pero lo hizo. En sus campañas siempre ofrecen el oro y el moro, siempre ofrecen las maravillas, sacan el voto del pueblo, llegan al gobierno y desde el gobierno vienen los garrotazos en la cabeza y el estómago vacío de los ecuatorianos. Entonces Correa no ofreció alza de impuesto del IVA, pero lo hizo. Lenín Moreno igual, tampoco en su campaña electoral dijo que iba a subir los impuestos. Saben perfectamente que si eso ofrecen no ganan las elecciones, pero subió al gobierno y alzó el precio del IVA. ¿Y qué decir de Lazo? Expresamente Lazo dijo que no iba a subir el IVA y no iba a cargar de impuestos al pueblo, pero también le cayó con impuestos. Y ahora el señor Daniel Noboa, hijo y nieto de la oligarquía guayaquileña, en su campaña electoral nunca dijo que iba a alzar el precio, el IVA del 12 al 15%. Y lo que es más, cuestionaba a la candidata del Correato diciendo que ellos iban a alzar el IVA. Pero ahora, ¿qué están viendo? Que están subiendo o pretende subir el impuesto del IVA en contra del pueblo ecuatoriano. Que quede muy claro que los candidatos de la partidocracia corrupta de los últimos 17 años, para hablar de un periodo muy cercano, han sido mentirosos, demagogos. En campaña electoral ofrecen maravillas, pero sacan el voto del pueblo, llegan al gobierno y hacen todo lo contrario de lo que ellos ofrecieron. Roban y despilfarran los dineros del pueblo y del país. Lo llevan al país a la quiebra, al endeudamiento en el que se encuentra.
de financiamiento de los fondos públicos. Roban a diestra y siniestra, despilfarran los fondos públicos, entregan los recursos naturales a las empresas extranjeras para sus pingües ganancias. Y cuando ven que no hay dinero en la caja fiscal para pagar sueldos, entonces ahora sí vienen a implantar nuevos impuestos para sacarle esos dineros del bolsillo de los ecuatorianos. Esta es la realidad, la triste realidad de la pena del pueblo ecuatoriano. Vuelvo a repetir, el IVA no va a resolver la crisis del país. El alza de los precios de los combustibles no va a resolver la crisis del país. Ellos buscan estos mecanismos para defender los privilegios de los grandes empresarios y de las grandes oligarquías nacionales y extranjeras. Esta mañana le escuché al expresidente de la República, Osvaldo Hurtado Larrea, de la Democracia Cristiana, gestor principal de la sucretización de la deuda externa en su gobierno, abogar porque se apruebe la ley que ha mandado Noboa al Parlamento, porque él dice que es la única medida de salvar al país de la catástrofe, que ellos mismos lo crearon durante los últimos 40 años. Este doctor Osvaldo Hurtado realmente ya debería de mejor cerrar la boca, ya no debe hablar. ¿Con qué autoridad moral nos viene a dar lecciones de economía y de gobernabilidad? Si él durante su gobierno, pues, terminó con un desprecio ciudadano que la gente decía, 4 años más no los aguanta nadie. Y en la última campaña electoral en la que él participó, candidato a la presidencia de la República, creo que sacó 30,000 votos, no llegó ni al 1%. Entonces, estas voces desautorizadas sobre los problemas de la economía y la política nacional, tenemos que tomarlos muy en cuenta para saber, pues, que esta gente no orienta a la gente, no orienta al pueblo, lo que quiere es desorientar para llevar a la ciudadanía en calidad de rebaño al borde del precipicio de las medidas económicas que tanto daño han hecho al país y a los ecuatorianos. No hay que olvidar que Osvaldo Hurtado y todo su equipo de la Democracia Cristiana, como la ministra que fue de gobierno de Correa, este señor Ordóñez, que fue también ministro del Interior, y otros, fueron parte del gobierno de Guillermo Lasso. Son corresponsables de la crisis que vive actualmente el país en estos momentos. Dejaron al Ecuador en soletas y ahora nos vienen a pretender dar lecciones de economía y de gobernabilidad. Esta medida, esta pretendida medida de alzar el precio, el IVA del 12 al 15%, lo maneja el pacto de la impunidad y el cogobierno, que es público y notorio, integrado por el señor Daniel Noboa, el señor Rafael Correa, prófugo de la justicia por ladrón, el señor Jaime Nebot, que de igual manera pues vienen estos trajinares desde hace 40 años atrás, cuando fue Delfín de Febres Cordero y alzaron el IVA en ese entonces, ahora dice que nunca han hecho. Así son, se niegan y se desniegan. Pero entonces este pacto de la impunidad que quiere imponer este nuevo paquetazo económico contra el pueblo, resulta que hace pocas semanas nomás, el cual perdonaron a las oligarquías y a los empresarios corruptos y morosos, les perdonaron cerca de $1.000 millones que debían por el concepto del pago de impuesto a la renta, les perdonaron. Y ahora nos traen una nueva ley para que esos $1.000 millones que les perdonaron a ellos, entre ellos, los tengamos que pagar todos los ecuatorianos.
Esto ya es el colmo, estimados compatriotas, ya no tiene nombre. El cinismo de los gobernantes de nuestro país. Entonces tomemos en cuenta la gravedad de las cosas. Nos ponen por delante como cuco la guerra contra el narcotráfico, que dicho sea de paso, ellos mismos lo propiciaron, desde el gobierno de Correa hasta el de ahora. Comprometidos todos ellos con esta plaga, esta pandemia del narcotráfico. Correa con la banda de los choneros, que eso es público y notorio. Lazo comprometido con la banda de los albaneses. El informe de la Policía Nacional lo dice, el informe León de Troya. Y en ese informe también se compromete la participación de los Novoa, de la gran empresa Novoa, incluido pues el señor Álvaro Novoa y el actual presidente de la República, que fueron factores fundamentales en el nombramiento del ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, que está denunciado por la policía como el gestor fundamental de medidas para facilitar la exportación bananera con cocaína dentro de los containers. Entonces ahora con pretexto de la guerra hay que hacerlo el IVA. Ellos no encuentran otras medidas que no sea golpearle al pueblo ecuatoriano. Es evidente que la crisis económica del Estado está al borde del abismo, pero por culpa de ellos, pues, no por culpa nuestra de los ecuatorianos que somos víctimas de su gobierno. Es que ellos han manejado mal la economía, han manejado mal el petróleo, entregando nuestra riqueza petrolera a las empresas extranjeras, Correa a las empresas chinas, y en el caso de Lenín Moreno y Lazo a las empresas norteamericanas. De igual manera, las minas de oro, de plata, de cobre. De igual manera, la telefonía celular, que son inmensas ganancias las que deja esa telefonía celular, y que esté en manos de una o dos empresas extranjeras, que muy bien podría manejar CNT, que ellos han apuntado a destruir a CNT, a destruir a Petroecuador, a destruir todo lo que significa un manejo público de la economía, de los sectores fundamentales de la economía, como es el caso de petróleo, minas, electricidad, telecomunicaciones. Ellos apuntan a debilitar el sector público de la economía para justificar la privatización de esos sectores básicos de la economía nacional y ponerla en beneficio de los grandes empresarios y en perjuicio del pueblo ecuatoriano, como estamos viendo ahora, que le obligan o le pretenden obligar a pagar más impuestos sobre el IVA. De tal manera que el día de mañana es un día muy significativo. Ellos apuntan a concretar su paquetazo económico, pero no lo quieren hacer de manera franca, abierta. Se están escudando, queriendo lavar las manos, diciendo que ellos no están de acuerdo con el alza del IVA. El caso de los socialcristianos, el caso de Correa, y lo que están es manipulando para que el proyecto de ley pase por el Ministerio de la Ley o vaya al gobierno, al presidente de la República, para que él haga una objeción, y esa objeción, que necesita 90 votos, no tenga esos votos, y por lo tanto pues entre en vigencia, aparentemente diciendo que ni los socialcristianos ni el correísmo han estado de acuerdo con el alza del precio del IVA del 12 al 15%. Nosotros consideramos que los impuestos deben ser directos a las grandes ganancias, a las millonarias ganancias de la banca y de las más grandes empresas del Ecuador. Mi llamado a que estemos atentos a lo que va a pasar el día de mañana. Porque si estos señores
quieren encubrirse, nosotros tenemos que decirles, y llamo la atención de ustedes, estimados radioescuchas, que pongamos atención a lo que va a ocurrir mañana en la sesión. Si están en contra del alza del IVA, social cristianos y correístas, tiene que plantearse una moción de negar el proyecto de ley enviado por el gobierno de Novoa. Negar, no archivar. Porque ahí estoy viendo que ellos están queriendo plantear el archivo del proyecto de ley. Y eso no consta en la Constitución de la República. El artículo 140 dice: la presidenta o presidente de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Aquí viene la parte fundamental, pongamos atención, aquí está el piojo. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. 3 opciones: aprobar, negar, reformar o negar. No dice archivar. De tal manera que a lo mejor mañana nos salen con la figura de que emocionan que se archive el proyecto de ley porque saben que eso no es legal y les permite salirse con las suyas. Si quieren oponerse entonces a la vigencia del alza del impuesto al IVA, tienen que plantearse la moción de negar el proyecto de ley enviado por el presidente de la República y sobre esa base que se elabore un nuevo proyecto con las observaciones y sugerencias que ellos están haciendo a ese proyecto. Caso contrario, será una nueva burla al pueblo, como fue la ley que pasó hace poco, perdonando el pago a los empresarios morosos, o como ocurrió en el gobierno de Lazo, en que se aprobó esa ley también de impuestos con con la abstención de los asambleístas del Correato Corrupto. Estimados amigos y amigas, espero que estas opiniones que estoy vertiéndoles contribuyan en algo para que ustedes tengan conciencia de la gravedad de los problemas que está viviendo el país. No se va a resolver la crisis con estas medidas. Hemos venido reiterándolo y vuelvo a hacerlo hoy, que la única salida que nos queda en este momento para buscar una alternativa distinta a lo que está pasando es que vayamos a la convocatoria de una asamblea constituyente del pueblo en base a la documentación que entregamos a la Corte Constitucional para convocar esa asamblea constituyente del pueblo que nos permita cambiar el Estado, porque el Estado es el problema de fondo. Derogar la Constitución de Montecristi que impuso el Correato, elaborar una nueva Constitución en donde se defina de manera clara cómo debe ser el manejo de un nuevo Estado, de nueva democracia, que nos permita vivir un nuevo Ecuador de prosperidad, de seguridad, de paz, trabajo para todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Buenas tardes.